hacer la circunferencia, ¿cierto? Y esta circunferencia tiene un radio, lo que está en rojo. Pero ¿qué ocurre si esto está en el plano cartesiano? El plano cartesiano, para determinar la ecuación de la circunferencia, yo necesito dos puntos. Este punto, ¿cómo se llamaba? ¿Qué era ese punto? El morado, el primer morado que está ahí. El Este, primer morado era el circuncentro, se llama, si no me equivoco, ¿no? sí, sí, pero tiene un nombre específico. El centro de la circunferencia se denota con las letras H y K. ¿Ya? Ese es tu centro de la circunferencia, las letras H y K, lo que aparece ahí. Lo que aparece ahí en rosado, si es que lo alcanza a ver. ¿Lo ves, cierto? Sí, sí lo veo. Ya. Y también necesita otro punto, que eso, este punto morado que está acá es un punto cualquiera de la circunferencia. Ese es el punto X, Y. ¿Ya? Ujú. Tenemos dos puntos. Centro de la circunferencia, el punto H, K, y el punto de la el punto cualquiera de la circunferencia que es X, Y. ¿Cómo calculo esta distancia? Que en rigor es el radio. Es lo mismo. Por eso dice que la distancia entre el punto HK y el centro es lo mismo que el radio. Pero ¿cómo calculo eso? Aplicando la fórmula de distancia, la que aparece al principio, Mm, mm. la que aparece acá. Esta fórmula vamos a utilizar, la que aparece ahí, la fórmula de distancia, porque para la distancia necesitamos dos puntos y esos dos puntos ya los tenemos. Así que, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a aplicar la fórmula de distancia donde los puntos que tengo son H, K y el punto X, Y. Queda claro qué son los puntos, ¿cierto? ¿A qué corresponde? Ujú. Ya. Entonces, aplicando la fórmula de distancia, es, como dice ahí, distancia es igual a X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado. Entonces, esa distancia que está en rojo es lo mismo que el radio. Radio. Solo que el radio, en vez de calcularlo como distancia, lo estamos calculando en forma cartesiana, es decir, la distancia entre dos puntos. Y estamos aplicando exactamente la misma fórmula que está acá. La misma. Son la misma, ¿no? Sí. Es la misma. Solamente es la misma. Entonces, esa es la distancia entre un punto cualquiera de la circunferencia y el punto del radio, o sea, el centro de la circunferencia. ¿Se entiende hasta el momento? Sí. Ya. Pero, ¿qué ocurre si esta raíz, a todo esto, cuál es la operación contraria a la raíz cuadrada? La operación contraria de la raíz. La potencia. La potencia, muy bien. Y mire lo que vamos a hacer, Salomón. ¿Qué ocurre si nosotros aplicamos esta raíz
la pasamos al otro lado, allá. ¿Qué ocurre con la raíz? Pasa como potencia al radio. Muy bien, pasa como potencia al cuadrado del radio. Entonces, ¿qué pasa aquí? X menos H, que es los X de los puntos, siempre X menos H, siempre el punto de la circunferencia menos el punto del centro, al cuadrado, más Y menos K, la parte Y de la circunferencia, menos el K que pertenece al punto, es igual al radio al cuadrado. Y eso, Salomón, se llama ecuación principal de la circunferencia. Entonces, con esta formulita y con la que viene vamos a trabajar harto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, déjame borrar acá. Porque, por ejemplo, a ti te dan esta ecuación. Vamos a inventar una ecuación. X menos 4 al cuadrado más Y más 5 al cuadrado es igual a 9. ¿Qué información te da esta ecuación de la circunferencia? Que es lo mismo que está ahí. ¿Qué te dice esa información? El 4 menos 4 y el 5 cambian de signo. Es decir, 4, menos 5. ¿Qué vendría siendo eso? Según Una la... coordenada ¿Pero de qué? o sea, del centro. Muy bien, Salomón, la callaste del vuelo. Este es el punto del centro de la circunferencia. Este es el punto H, K. Bien, Salomón. Este es el punto H, K. X e Y pueden tomar cualquier valor, pero siempre el resultado da 9. Y de aquí del 9, ¿qué obtengo? Del 9, El radio. el radio. ¿Cuánto vale el radio? 9 Ojo, o al cuadrado da 9. Tienes que sacar. sería 3 entonces el radio. Bien, bien, Salomón, andáis prendido hoy día. Es 3. ¿Te diste cuenta de la información que saqué de la ecuación principal o no? Uh-huh. ¿Qué hice yo? Calculé el centro de la circunferencia, que es el punto 4, menos 5, y el radio que vale 3. ¿Ya? Vamos a seguir con esta ecuación porque la voy a anotar porque la voy a necesitar. Y miren lo que vamos a hacer acá. Va a sonar un poco lateral lo que voy a hacer, pero es importante porque es parte de la materia. Vamos a ir al borrador y vamos a ir a la pizarra, porque vamos a necesitar la pizarra. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora, Salomón? Vamos a transformar esta ecuación principal y la vamos a transformar a la ecuación general. Eso vamos a hacer nosotros. Porque la ecuación de la circunferencia se puede expresar de dos formas. La ecuación principal, que es la que acabas de ver, y la ecuación general, que es lo que vamos a hacer ahora. Mira, vamos a ir a la pizarra para hacer esto. Compartir pizarra. ¿Cuál es la ecuación que teníamos nosotros? Teníamos la ecuación x menos 4 al cuadrado más Y más 5 al cuadrado. y más 5
al cuadrado es igual 9. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer otra acá al lado. Aparte vamos a resolver los cuadrados de binomio. X menos 4 al cuadrado es igual. Y aparte vamos a resolver Y más 5 al cuadrado. Ya. Vamos a resolver el primer cuadrado de binomio. ¿Te acordás cómo era el cuadrado de binomio, cierto? Sí. Ya. El primer término va al, que es el X, va al Al cuadrado. cuadrado, más o menos, viene aquí. eh, El mismo Ahí signo, vendría menos, si no me equivoco. bien, bien, porque el mismo signo que está ahí. Menos 2 veces multiplicado por el primer término y multiplicado por el segundo Por el término, segundo que es 4. ¿Ya? 2 por X por 4. El segundo término siempre es positivo. Más el segundo término, que es menos 4 al cuadrado. al cuadrado. Bien. Vamos a hacer el de abajo. ¿Qué colocamos aquí, Salomón? En el I. El primer término al cuadrado también, que sería Bien. y al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora viene más Más. 2 por y por 5 Bien. ¿Qué más? y más 5 al cuadrado. Excelente, te acordaste el tiro de la ecuación cuadrativa. 5 al cuadrado. Entonces, resolviendo esto, me queda x al cuadrado menos, multiplico el 2 por 4. 2 por 4, 8 8x más, menos por menos más, ¿cierto? Porque el 4 va al cuadrado. ¿Más cuánto? más 16. Correcto. 16. Abajo, ¿qué sería acá entonces? Sería y al cuadrado Ya, más 10y, 10y, ya. más 25. Excelente. Más 25. Ahora estos datos los reemplazo acá arriba en la ecuación general. O sea, para ir a la ecuación general. X cuadrado menos 8x más 16 más y cuadrado más 10y más 25. Y fíjate lo que voy a hacer. Este 9 lo paso a la izquierda. ¿Con qué signo pasa a la izquierda? Menos Menos. Bien. Menos 9. Porque para pasar de la ecuación principal a la ecuación general tiene que estar igual a 0. Esa es la condición. Y mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. Voy a juntar el X con el Y en primera parte. En segundo lugar, el X solo con el Y solo. Y en último lugar, solamente los números. 16, 25 y menos 9. Entonces, ¿qué coloco primero? Ay, qué feo el color. X al cuadrado más Y al cuadrado menos 8x más 10y más
16 más 25 menos 9 igual 0. Y para terminar, x cuadrado más y al cuadrado menos 8x más 10y. ¿Cuánto es 16 más 25 menos 9? Serían 5, 35, sería 41, si no me equivoco. Un poco menos. Claro, 25 más 16, 35, 41. Pero al 41 te falta restarle 9. Ah, sí, cierto. Uy, no me había fijado en el 9. 41 menos 9 serían... No importa que te demores. No importa, te hace bien trabajar con la mente. 41 menos 9. 31. 32, casi. No, 2. ¿Y qué? 32. Es igual a 0. Y te presento a la ecuación general de la circunferencia. Pasamos de la ecuación principal ahora a la ecuación general, que la vamos a anotar, que es lo mismo que x cuadrado más y cuadrado menos 8x más 10y más 32 igual 0. ¿Se entiende cómo es pasar de la ecuación principal a la ecuación general? Sí. Ya. Mira, Salomón, en esta ocasión yo les bajé la dificultad a esta materia. ¿Por qué? A pesar que igual lo escribí en la guía y me encantaría que lo aprendieran. Pero dado la situación que estamos, yo no les puedo exigir tanto. Porque hay otra parte de la materia, que bueno, en realidad es lo mismo, que es pasar de la ecuación general a la ecuación principal. Y eso es mucho más complicado. Pasar de la general a la principal. Así que esa parte la vamos a ver muy por encima, pasar de la ecuación general a la principal. Pero es más sencillo pasar de la principal a la general. ¿Ya? Uh-huh. ¿Por qué pasamos las dos? Porque las dos tienen una utilidad. Las dos nos dan información de algo. Y por eso es que tengo que enseñarte la ecuación principal y la ecuación general. ¿Se va entendiendo, Salomón? Sí. Ya. Vamos a salir de acá. Voy a tratar de estos días de subir la clase. Está bien cortito de tiempo, la verdad. Pero tratar de subir las clases. Ya. Mira. ¿Qué nos dio a nosotros de resultado? Ay, se me salió la... ¿Qué nos dio a nosotros de resultado? Nos dio x cuadrado más y cuadrado menos 8x más Así es, sí. 10y más 32 igual Igual, 0. 0. Hay unas letras, no sé si te fijas ahí, unas letras, ¿qué te llama la atención de ahí? La D, la E y la F. Sí, justamente porque la vamos a usar. Por lo tanto, D es igual a menos 8, E es igual a 10
y F es igual a 30 y 32. 2. Quedó bastante más claro, ¿no? Sí, Porque ¿cuál es mi idea, Salomón, que tú entiendas ahora? te digo. Primero que entiendas la fórmula de distancia, ¿cierto? Que la raíz Ajá. cuadrada de los puntos, de esa ecuación de la distancia, la transformamos a ecuación de la circunferencia, teniendo con los puntos del x, y y el h, k, ¿cierto? Ujú. Y esa ecuación principal, la que teníamos arriba, la transformamos ahora, esta principal, la transformamos ahora a ecuación general de la circunferencia, donde nos da los valores de D, de E y de F. ¿Ya? Ujú. Todo esto está en el libro, Salomón. Tú tienes el libro, ¿cierto? Sí. Ya. Pero yo las guías trato siempre de explicarlo de otra manera, trato de facilitar un poco el entender el libro, porque a veces el libro cuesta un poco entender en algunos aspectos. Por ejemplo, en tu compañera de tercero de párvulo, le estoy pasando una materia que igual es complicada, a pesar que es más corta que esta, pero a mi punto de vista es más difícil porque interpretar algo es complicadito. Así que a veces uno tiene que dedicarse a hacer la guía de otra forma. Mira, veamos los ejemplos que están acá. Me piden escribir la ecuación de la circunferencia de centro 3,4 y radio 2. Entonces, S3 es el H, S4 es el K, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la ecuación de la circunferencia? Siempre es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al Cuadrado. cuadrado. Entonces, si reemplazo, ¿cuánto vale h? 3. 3. Bien. Sería x menos 3 al cuadrado más y menos cuánto. Ahí me pasé. ¿Cuánto vale? 4. K vale 4, correcto. Por lo tanto, y menos 4 al cuadrado es igual al radio. ¿Cuánto vale el radio? 2. 2. Sería 2 al Cuadrado. cuadrado. Y ahí terminamos la ecuación principal de la circunferencia. Les dejé un link de YouTube ahí por si acaso, si lo quieres ver, que es un ejemplo muy parecido al que hicimos. Muy parecido al que hicimos. Ya. Seguimos. Voy a borrar esto. Voy a borrar. Vamos a ir con este mismo ejercicio, pero vamos a transformar la ecuación principal a ecuación general. ¿Qué hice yo acá? Resolví los cuadrados de binomio por separado. Cuadrado de binomio por separado. Es decir, x al cuadrado menos 2 veces el primer término, que es x, por el segundo término, que es 3. O puede ser al revés, da lo mismo. 2 por 3 por x. Más el segundo término al cuadrado. Igual que en el i. Primer término al cuadrado menos 2 veces el segundo por el primero por el segundo, da lo mismo. 2 por 4 por i, Ujú. más 4 al cuadrado. Entonces, estos dos reemplazo a cada una de estas ecuaciones de ecuación cuadrado binomio y me da x menos 6, x menos 9, y menos 8y más 16. Y este 4, por eso lo marqué con gris, porque pasa a la izquierda. ¿Te acuerdas? Ujú. Porque tiene que ser igual a 0. Acá. Siempre x cuadrado más y cuadrado. Siempre el x y el y tiene que ser positivo. Ambos positivos. Y los otros da lo mismo el signo.
menos 6x, menos 8y, este unía, ahí me equivoqué yo. No me he dado cuenta. Es un i. Más 9 menos 16 más 4. Y me da la ecuación general x cuadrado más y cuadrado menos 6x menos 8y más 21. Por lo tanto, ¿cuánto vale d ahí? D, Mm, el d, Menos 6. menos 6. ¿Cuánto vale e? Menos 8. Menos 8. Y f, F 21. Menos 21. ahí me Más 21. equivoqué, era más 21. Ah, que ya sé por qué dijiste menos Ah, 21. Ahí sí, ya, ahí sí. se, No había se fijado. tapaba el lápiz. Ahora casi. Ahora sí, ¿cuánto da el f? 21. 21. ¿Por qué estoy enseñando esto, Salomón? La ecuación general. Ya lo vas a ver. Te va a servir también para la próxima guía. ¿Ya? ¿Se entiende cómo transformar la ecuación principal a la ecuación general? Sí. ¿Sí? Solamente resolver el cuadrado binomio Ujú. y ordenarlo, como dice acá. Primero lo que está en el cuadrado, después el x, después el y y al final el número que está libre. Y ahí transformaste todo. ¿Cómo vamos, Salomón, hasta el momento? Bien. ¿Se está entendiendo todo? Ya, bacán. Eh, A todo esto, explicarte que esta materia de ecuación de la circunferencia es nueva. Esto nunca se había enseñado en años anteriores en ningún colegio. Así que igual es nuevo un poco enseñarlo y eh, de repente es un poco difícil si como ustedes lo van a tomar porque esto es pura geometría. Esto es pura geometría, pura geometría. Ah, ya. Y mire lo que voy a hacer acá. Esto, Salomón, quizá no lo vas a entender mucho la primera, pero igual me encantaría que lo aprendieras. A pesar que en esta guía y en la próxima se necesita hacerlo, pero al menos traté de omitir este paso porque si no le iba a ser muy complicado a ustedes hacerlo. Si hubiéramos estado en sala, todos lo tienen que hacer. Pero esta vez voy a hacer la excepción. ¿Ya? Y aparte que es primera vez que pasa en esta materia, así que de hecho esto ni siquiera entra en la PSU. A ese nivel, ni la aptitud aparecía esto. Así que imagínate. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dice, encontrar el radio y el punto donde se encuentra el centro de la circunferencia, o sea, el punto HK de la ecuación general de la circunferencia. Pero para encontrar el radio y encontrar el punto H como acá, ¿nos sirve la ecuación general? mm, ¿Cómo está ahí? A mí la ecuación general no me sirve. Mira, vamos a ir un poco más atrás. Nosotros tenemos la ecuación principal que está arriba, ¿cierto? ujú. Y de la ecuación principal tengo la ecuación general, que está ahí abajo. Pero a mí me dicen que la ecuación principal, el radio es 2 y el centro es el punto 3,4. Ahora lo que me piden es lo contrario. Me piden, como la línea roja, ir de la ecuación general a la ecuación principal. Esta ecuación general tiene los datos de radio y de centro de circunferencia. No. Claramente no, no lo tiene. Lo tiene la ecuación principal. Entonces, vamos a borrar acá. Entonces, para pasar de ecuación general a ecuación principal, vamos a hacer los siguientes pasos. Es un poquito largo, Salomón,
Por eso que no lo quise preguntar, solamente lo expliqué, pero no lo estoy preguntando. Hay un link también para que lo vean. ¿Eh? Miren lo que hice yo. Tomé x menos 6x y por otro lado tomé y cuadrado menos 8y por separado. ¿Qué hice yo? Los quiero factorizar por separado. Entonces, ¿qué me dicen a mí? La suma de los números me debe dar menos 6, como dice ahí. Pero también me dicen que P y Q son el mismo número. Siempre es así en ecuación de la circunferencia. Este paso, ojalá, si lo quieres estudiar, estúdialo bien, porque siempre es tal cual como aparece ahí. En el libro también lo sale explicado, pero creo que este método está mejor explicado que en el libro, creo yo. Menos 6 es lo mismo que la suma de P más Q. Pero me dicen que P más Q es el mismo número. Pero a mí me están preguntando no por P más Q, sino su multiplicación. Y la multiplicación de P por Q es el mismo número que está ahí. Por lo tanto, ¿qué números iguales dan 6 menos 6? Dos números iguales que den menos 6 en suma o en resta en este caso. Menos 3. Menos 3. Bien. Por lo tanto, P y Q es igual a menos 3. Por lo tanto, estos números los tengo que multiplicar. ¿Cuánto es 3 por 3? 9. 9. Por lo tanto, C1 es igual a 9. ¿Ya? Ya sé que esto vale 9. En el segundo caso de lo mismo. La suma de los números me debe dar menos 8. Pero ambos números son iguales. ¿Qué números iguales me dan menos 8? Menos 4. Menos 4. Bien. Por lo tanto, la suma de los números es menos 4. Pero a mí me interesa la multiplicación, no la suma. ¿Cuánto es menos 4 por menos 4? 16. 16. Bien. Por lo tanto, C2 es igual a 16. 16. ¿Se va entendiendo hasta el momento? ¿Sí? ¿Se entiende? Pensé que me iba a costar más explicarlo, pero parece que no ha sido tan complicado. Esta parte es fundamental, estas dos líneas. Pero mira, ¿cuánto es 16 más 9? 25. 25. Y acá al principio de la ecuación, ¿cuánto me debería dar? 21. 21. Tengo 25 y arriba tiene 21. ¿Qué tengo que hacer si me da 25 y tengo que llegar a 21? ¿Cuánto le tengo que restar? De 25 para llegar a 21, ¿cuánto le resto? 4. 4. El mismo 4 que está ahí en rojo. El mismo 4. Por lo tanto, ¿qué hago yo ahora? Esta ecuación la mando para acá. Y esta ecuación la mando ahí. La mando ahí. Y ahora esto ya lo deberían saber. Factorizo dos números que multiplicados me den 6. Perdón, dos números que sumados me den 6. Pero son los mismos números que están ahí, pues. El 3 y el 4. X menos 3 al cuadrado, Y menos 4 al cuadrado. Menos 4 igual 0.
¿Pero qué hago con este -4? Tengo que hacer algo. Se pasa a la derecha. Se pasa a la derecha, pero el 4 es lo mismo que 2 Al cuadrado. al cuadrado. Por lo tanto, transformé la ecuación general a la ecuación principal. ¿Cuánto vale el punto h, acá? 3,4. Bien, Salomón, excelente. 3,4. ¿Y el radio? 2. Vale 2. Bien, Salomón, me entendiste al tiro. ¿Se entendió cómo transformar la ecuación general a principal? Sí. Solo ¿Es tedioso? sé que es tedioso, sí, lamentablemente es tedioso, pero igual lo quise incluir por si acaso para que se pueda aprender y aparte que igual mentalmente te sirve harto para entrenarte matemáticamente. Así que, eh, de hecho, el mismo ejercicio, no sé si te diste cuenta, Sí. lo que hicimos de Que primera es de la ecuación principal a la general. Ahora lo que estamos haciendo de la ecuación general a la ecuación principal. principal. Sí, porque las dos ecuaciones nos dan información de algo. Las dos, para lo que viene más adelante. Por eso es que quiero que domines la información que da la ecuación principal y la información que da la ecuación general. ¿Qué información da la ecuación principal? El radio y el punto h, k, ¿cierto? Ujú. En cambio, la ecuación general, la voy a subir un poco, voy a subir un poco más arriba. La ecuación general me da información del valor de D, que es -6, E que vale -8 y F que vale, vale 21 positivo. Porque ese numerito lo voy a usar después para otra fórmula. D, E y F. ¿Quedó claro? Ujú. Ya. Son las 7:22, vamos bastante bien en la hora. Así que ahora vienen ejercicios. Vamos a ayudar, avancemos con los ejercicios si quieres. Si estás de ¿Ya? acuerdo, Sí. démosle con los ejercicios. Dice, a partir de la imagen, identifique los siguientes conceptos. Pregunta, ¿tú puedes rayar ahí o no? ¿Tú estás en celular o en computador? Estoy en celular. Ah, ya, entonces lo hago yo. Porque en computador, los que tienen computador pueden rayar incluso encima. Vamos a identificar cada uno de los puntos que están ahí. Hay unas letras ahí. El radio. ¿Cuántos radios ves tú? 2. ¿Cuáles son? Primero, el radio de la R mayúscula, de que es el círculo grande, y después Bien, el radio de la R minúscula, que es el círculo chiquitito. bien, Salomón. Bien, by ready. Hay dos radios. El radio grande, que es el radio con verde, como verde, medio azul. Y el radio del radio chiquitito. ¿Cuántos círculos hay? A todo esto, ¿qué es el círculo? Es lo que está dentro de la circunferencia. Bien. Es todo lo que está dentro de la Ujú. circunferencia. Entonces, por ejemplo, toda esta área que está acá, todo lo que está aquí, toda esta área se llama círculo. Igual que el área que está acá, lo voy a hacer en verde. Toda esa área que está ahí, todo eso que está ahí, también se llama círculo. Hay dos círculos. ¿Cuántas circunferencias hay? 2. ¿Cuáles son? ¿O de qué color son? Mejor dicho. Rojas.
Las dos circunferencias rojas. Es el contorno del círculo. Esa es la circunferencia. Bien. Pregunta. ¿Qué era la simetral? Simetral. Sí, Simetral. la simetral. Y está dibujada. Hay cuatro, ¿cuántas simetrales? Hay dos simetrales. Deberían ser tres, pero hay dibujadas dos. ¿Cuál es la simetral? La que las dos líneas que se cruzan en el centro del triángulo, la que está al lado Ya, de la O, correcto. si no- Bien, esa es la simetral. Recuerda que la simetral es una recta perpendicular a los lados del triángulo. O sea, que es perpendicular. Forman un ángulo de 90 grados. Y ahí hay dos simetrales. Y pasa por el punto medio. Por eso que era importante la clase pasada que supieras qué es el punto medio. Entonces la simetral pasa por el punto medio. Entonces la otra simetral es aquí. Mira, justo pasa por ahí. Para allá. Y esto sigue para el otro lado. Entonces aquí forma un ángulo de 90 grados. Ahí están las tres simetrales. ¿Viste el dibujo verde que hice, la recta verde? Sí. Esa es la otra simetral que falta. Entonces, esas simetrales se juntan en el punto O mayúscula. ¿Cómo se llamaba ese punto O? Ese punto se llamaba. ¿Cómo se llamaba ese centro O? Tiene un nombre. Tiene un nombre ese punto O. eh, Te voy a ayudar. Ese se me centro O, olvidó. ese punto O se llama circuncentro. Ese punto O. Chale. Circuncentro. De hecho, cuando digan todo lo que es centro, siempre es el centro de circunferencia. Entonces, este es el circuncentro. ¿Qué es el circuncentro? ¿Ves la circunferencia grande, cierto? La Sí. roja. Ya. Esa circunferencia une los tres vértices del triángulo, las tres puntas del triángulo. Entonces, al unir las tres puntas del triángulo, se forma una circunferencia. El circuncentro es el centro de esa circunferencia, a partir de la simetral. Por eso que la clase pasada te dije, relaciona simetral con circuncentro y relaciona bisectriz con incentro. Siempre van unidos, son como hermanos. Siempre van relacionados. La bisectriz con el incentro y la simetral con el circuncentro. ¿Qué era la bisectriz? ¿Qué era la bisectriz? Igual está dibujado, está en el dibujo. Hay dos bisectrices. ¿No te acuerdas? Eh, son las. Deberían ser tres bisectrices, pero hay solamente dos. Ya, te voy a ayudar. No Bisectriz, recuerdo. bisectriz es la recta que divide el ángulo en dos partes iguales. Ahí hay una bisectriz
esa recta morada, ya que hay otra, la que va para arriba. Divide al ángulo de la circunferencia en dos ángulos iguales. Falta una tercera. Bueno, voy a escribir con morado. Un morado así como fuerte. Ya este. Falta esa bisectriz. Sigue para allá, para allá, para allá, para allá. Y pasa por el centro I. Entonces también divide el ángulo en dos ángulos iguales. Ese ángulo y ese ángulo. Esas tres bisectrices se juntan en un punto. ¿Cómo se llama el punto donde se juntan las bisectrices? Ese es el incentro. Bien, se llama incentro. ¿Qué es el incentro? Es la circunferencia que se forma dentro de una circunferencia. Dentro de una circunferencia. Ya está dibujado. La circunferencia chica es la circunferencia que está ahí. ¿Ya? Ujú. Finalmente, ¿qué es el vértice? El punto donde se juntan los lados del triángulo. Bien, Las puntas del triángulo, las en puntas resumen. o los lados del triángulo, sí, correcto. Más lados que puntas, pero sí, está correctísima la respuesta. Bien, Salomón, estáis bien. Y te voy a adelantar un poquito en la materia. La materia que vamos a ver ya la siguiente día tiene que ver con esto. Esta distancia que hay ahí. Esa distancia morada entre ambos centros lo vamos a ver en la próxima guía, que se llama ecuaciones relativas de la circunferencia. Así se llama. Pero vamos a ver las distancias que hay entre este centro O y este centro I. Eso vamos a ver un poco en la próxima guía. Bien, seguimos, Salomón. No nos queda mucho, ¿eh? Porque la guía no está tan difícil, creo yo. Tú ya sabes calcular punto medio y distancia, ¿cierto? No debería serte difícil. Sí. Así que lo puedes calcularlo sin problema. Sin problema. Y aquí me interesa hacer esto un poco más. Identifica en cada una de las circunferencias el dato que está entregando el ejercicio. Por ejemplo, la letra A. ¿Qué dato te está entregando el ejercicio? El S4, ¿qué vendría siendo? ¿Con qué letra lo vimos? Con HK. Bien, con HK. ¿Y esto qué es? Ese vendría siendo el radio. El radio. Bien. Ahora en el ejercicio C. Esto es un poquito más difícil de interpretar, pero quiero que trata de hacerlo tú. ¿Qué puntos son esos? ¿Qué información te da esos puntos? Te da ¿Con qué letra los vimos primero? con X y Y. Bien, 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 Salomón. Con X y esto también es X, Y. Y Si quieres, este es X1 y 1, X2 y 2, da lo mismo. Pero pregunta, ¿qué pasa con esa distancia entre los puntos? ¿Por dónde pasa? ¿Por por dónde? el centro. Ya, por el centro de la circunferencia. Y pregunta, ¿cómo puedo calcular el radio? Pregunta, antes de eso, ¿cómo puedo calcular el punto C, Mm, el centro, con ese dibujo? ¿Puedo calcular el punto C o no?
Y no sé. Mira bien el dibujo y piensa un poco en lo que hemos visto, sobre todo lo que vimos la clase pasada. Y al principio de la clase vimos algo también. Mira, compara un poco dónde se ubica el C. Ah, sí, sí se puede. ¿Y cómo se puede? ¿Con qué elementos de los que hemos visto? Con la fórmula de punto medio. Bien, Salomón, excelente. Ese C es el punto medio entre ambos puntos. Bien. Y si el C, eso quiero que tú lo calcules, pero te voy a dar yo la respuesta. Es el punto 4,4. Ese punto que está ahí es el punto 4,4. Pregunta, ¿con qué elemento o con qué recurso puedo calcular el radio? Con la distancia con la fórmula de distancia entre dos puntos. Bien, Salomón, me estás entendiendo toda la materia. Excelente. Con la fórmula de distancia puedes calcular el radio de esa circunferencia. Bien, Salomón, me estoy captando todo. Seguimos. Un poco más. Y aquí se viene un poco más difícil. El ejercicio de, lo vimos la guía pasada. Voy a abrir la guía 8, a ver. Pero un poquito, Salomón. No, no es la guía 8. Deja buscar la guía donde aparece eso. La guía 5. Ah, pero no está. Espérame. Voy a buscar el libro mejor. Déjame buscar el libro. Esa pregunta aparece en el libro. ¿Qué aparece ahí en el dato? Espérame, acá está. Ah, y después viene una materia que la van a pasar con tercero electricidad también. Van a estar juntos en la misma materia. Esta materia no la viste, pero quiero que repase esta fórmula, Salomón. La que aparece en la página 202 del libro. Espérame. Hay mucho. Esta fórmula. Esta formulita quiero que la veas porque la vamos a seguir usando. Esta fórmula es la distancia entre un punto cualquiera y una recta cualquiera. La distancia mínima. Pero ¿qué es AP por BQ más C? Esa es la ecuación general de la circunferencia. ¿Por qué? Mira lo que escribe acá. Te da la ecuación general de la circunferencia, que es menos 3x más 4y más 19 igual 0. Oye, no sé, como no nos han cortado la clase, llevamos más de una hora. Esto sí que es un milagro. Espérame. Entonces, esta fórmula que está ahí, menos 3x más 4y más 19 igual 0, es exactamente la misma que aparece ahí. AP más B por Q más C. Pero,
Ah. Pero este 2,3 para la fórmula vendría siendo P y vendría siendo Q. Entonces tú el 2 lo reemplazas en el X y después el 3 tú lo reemplazas en el Y, según la fórmula que te da acá. La fórmula de distancia a punto recta. No sé si me están entendiendo un poco a qué me refiero. No, la verdad es que no. Ya. Deja anotar la fórmula, a ver. Es AP más BQ más C dividido por la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Espérame. P como Q es igual a 2,3 y ya. Ya. Vamos a explicar y un poquito más claro de qué se trata esto. S menos 3X más 4Y más 19, quiero que busquen la página más rato cuando estudie la página 202 del libro. Esto es la ecuación general de la recta. ¿Ya? Voy a hablar un poco más despacio, parece, porque sí, escucho un ratón un poco feo. Esto es menos 3X más 4Y más 19 igual 0. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Me dicen menos 3X más 4Y más 19 igual 0. Por lo tanto, este valor de menos 3 es el valor de A, ese valor de 4 es el valor de B, y ese valor de 19 es el valor de C. ¿Ya? Y este X es lo mismo que P, pero P en el ejercicio vale 2 y en el ejercicio vale 3. ¿Está entendiendo un poco mejor, Salomón? Por lo que entendí, tiene tiene la ecuación Sí, y X y Y se reemplazan por P y Q, ¿o no? sí, por P y Q. El punto que está en el ejercicio, el 2,3, se reemplaza en el X, Y. Ah, Entonces sería valor absoluto de menos 3 por 2 más 4 por 3 más 19, cierro valor absoluto, dividido por la raíz cuadrada de A, pero A vale menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. cuadrado. Ah, Menos 3 por 2 es lo mismo que menos 6, más 4 por 3, 12, más 19 en valor absoluto, dividido raíz cuadrada. 3 al cuadrado es 9, ¿cierto? 4 al cuadrado, 16. sí. ¿Cuánto es 16 más 9? 25. ¿Y la raíz cuadrada de 25? 5. 5. Entonces abajo en el denominador es 5.
¿Cuánto es 19 más 12 menos 6? ¿19 más 12 menos 6? ¿35 si no me equivoco? Menos 6, no más 6. Menos 6. Te voy a ayudar porque nos queda muy poco de clase. No, no. 25. 25, perdón. Me Y, equivoqué. Se me fue. y 25 dividido 5 es 5. 5. Por lo tanto, la respuesta acá es, la distancia es 5. 5. No te lo pedí calcular, pero igual te lo quise repasar porque esta formulita que aparece en la página 202 del libro la vamos a usar de nuevo. Así que estudiala porque la vamos a usar para la próxima guía. ¿Ya? Ajá. Y aquí, en la pregunta 5 o 6, tú ya lo sabes. Te piden calcular el radio, el centro de la circunferencia, y en la pregunta 6 te piden transformar la ecuación principal a la ecuación general. Con esto termino, Salomón. Te voy a pedir un favor grandote en la pregunta 6. ¿Ya? Y te va a servir harto a ti mismo. Transforma esa ecuación principal a ecuación general. Pero también, cuando tengas la ecuación general, transfórmala nuevamente en ecuación principal, por el método que sale en la guía, el